Bueno, pues ahí tiene usted esta tercera entrega de 5 que está haciendo nuestra compañera Fátima Aguilar en el tema de desapariciones forzadas, este trabajo especial de MBS Noticias Jalisco. Al final, preguntas fuertes de qué está haciendo realmente la Fiscalía, las autoridades y la misma legislación, inclusive la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este tema en nuestro estado. Bueno, respuestas que por lo menos en parte se van a resolver el día de mañana en la cuarta entrega, pero el día de hoy decidimos invitar al académico del ITESO e investigador en este tema de desapariciones forzadas en Jalisco, el maestro Darwin Franco, también como a Francisco Macías, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la CEPAD, con quien me gustaría platicar sobre este tema que duele, sin duda, aquí en el estado. Y bueno, la pregunta inicial es, ¿qué está pasando en Jalisco con el tema de desapariciones? Francisco, Darwin, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues eso, ¿qué está pasando, Darwin Franco? Lo que está pasando es una situación muy grave. El número de desapariciones ha aumentado a la par que ha aumentado la violencia. Es decir, hay que también tomar en cuenta que la gente no desaparece así, como insisten las autoridades, que solo desaparecen o que solo están vinculadas a problemas familiares, ¿no? O a, digamos, o no son personas no localizadas. Más bien las desapariciones responden a un clima de violencia. Incluso si uno se pone a revisar cómo ha sucedido la violencia en el estado, esto va de mano en cómo se han multiplicado el número de desapariciones, ¿no? El asunto aquí es que hay un no reconocimiento del problema, porque eso implica el reconocimiento de la no acción de la autoridad en relación al mismo. Y es ahí entonces donde se prefiere mejor minimizar el impacto y tratar de focalizar más bien la aparente o supuesta acción de la autoridad. Es decir, cuando sale, digamos, un fiscal o sale una fiscal de derechos humanos a decir, nosotros localizamos a 4 de cada 10, pues habría que preguntarle entonces qué sucede con los otros 6, ¿no? Porque parece que ellos solo ven esa otra mitad del vaso, pero no son capaces de responsabilizarse del resto. Francisco. Sí, bueno, no hay desapariciones donde no existe un ambiente de violencia estructural. Cuando me refiero a violencia estructural es porque en el estado de Jalisco hay condiciones de una profunda desigualdad y de un modelo y de una vinculación social que está ligada a una dinámica de poder, donde se asienta la delincuencia organizada y donde las mismas políticas públicas gubernamentales van propiciando esa dinámica económica y ese desarrollo que está sentado en dinámicas en donde no está clara la inversión y donde se provoca que cientos o miles de personas se inserten en esa dinámica y se convierte en algo que la delincuencia organizada absorbe. Es decir, hay gente que es disponible, estamos hablando de jóvenes. ¿Qué significa para los jóvenes? No podemos desintegrar este tema de la desigualdad, de ver este foco que son los jóvenes. En los jóvenes ahorita se concentra la pobreza, la falta de acceso, la falta de empleo, y este impacto es aprovechado por otros grupos. Es como una ley física. Entonces no es un asunto de desaparecer por voluntad propia o de crear eufemismos, otro tipo de adjetivos, no localizado, ausente, no. Los desaparecidos están profundamente ligados a la desigualdad y a una dinámica de violencia que también es propiciada desde el Estado y aprovechada por la delincuencia organizada también. Bueno, cuando finalmente no solamente se está hablando de manera alarmante de este rango de 15 a 30 años, sino que también se habla de mujeres y también es un tema, trata de personas, como se mencionaba hace unos instantes en esta tercera entrega del reportaje. Es un tema que prácticamente está olvidado por parte de las autoridades. Cuando viene a nivel nacional, estamos dentro de los primeros 3 lugares en tema de trata de personas. Ahí lo que pasa es que en términos investigativos parece que aquí nada es vinculatorio. Es decir, las fosas no están vinculadas con las desapariciones no están vinculadas con la trata no está vinculada con el narcotráfico no está vinculado con la violencia. Es decir, pareciera que cada uno de los casos que nos vamos enterando de la vida cotidiana, porque nos toca vivir cada vez más cerca de nuestras colonias o más cerca de nuestros familiares, no está vinculado con nada. Es decir, el actuar de la justicia o el actuar de la fiscalía es tratarlos como si fuesen pequeñas islas que no tienen ningún punto de conectividad, y entonces esto facilita desde su discurso, no desde lo que nosotros vivimos de manera cotidiana, que entonces estas cuestiones de la violencia no se magnifiquen. Cuando nosotros hablamos que Jalisco está prácticamente en el top 5 de los mayores delitos de índole de fuero federal y de fuero común, estamos hablando de un alto nivel de incidencia delictiva que parece no tener reflejo en las investigaciones, y parece tener no reflejo no solo en la parte, de consignaciones o en la parte de averiguaciones, es que ni siquiera en nivel investigativo
testigos son capaces de vincularlo, lo cual entonces hace sospechar que hay hilos o digamos raíces que atan en esta violencia estructural de la que hablaba Francisco. Bueno, y finalmente el discurso que ha manejado la Fiscalía General y el gobierno del Estado es que son hechos aislados, ¿no? O sea, todo lo que ha sucedido en temas de violencia, como bien señala Darwin Franco, Francisco Macías, son hechos aislados lo que sucede en el Estado y nada efectivamente es vinculante uno con el otro. Lo que es un hecho aislado es la falta de justicia en este Estado. Eso es lo que es un hecho aislado. De funcionarios que lo que tratan es de, para que los radioescuchas tengan como un panorama, es precisamente esto que decía Darwin de dividir, ¿no? Tienes una desaparición, pero trato inmediatamente de aislarlo cuando hay una explicación. Cuando Jalisco está en estos indicadores de violencia, lo que te quiere decir es que la delincuencia está organizada, está presente, pero no solo presente de una forma, de una imagen como de cultural o de una persona con una tejana, no. Está presente en la dinámica económica y en la propia delincuencia que genera el propio Estado, ¿no? Las más de 100 muertes de los funcionarios lo explica totalmente. Entonces, cuando comenzamos a ver este efecto de, por ejemplo, desapariciones de mujeres, y decimos, ¿qué ha trabajado Jalisco en cuanto a sus obligaciones para el combate a la trata? Pues Jalisco es de los estados más rezagados en la armonización de la legislación de trata. Y sin embargo hay una fiscalía especializada que dicta de forma tardía, por ejemplo, las alertas Amber, de forma inexplicable. Es decir, con esto lo que compruebas es que en Jalisco ni siquiera estamos armonizando con lo que se está luchando en otros estados o lo que buscaría el gobierno federal de cumplir con medianos compromisos a nivel internacional. Hablamos mucho de violencia de género, pero en el caso de las desapariciones de mujeres nos dice claramente de la parte de las deficiencias de las políticas públicas que se han construido en este sexenio. No es que construyan un centro de justicia para las mujeres, es que las mujeres no mueran en la calle víctimas de la misoginia y no desaparezcan, ¿sí?, víctimas de la delincuencia organizada. Y finalmente, ¿qué pasa, Darwin, qué pasa, Francisco Macías, cuando el mismo discurso de la máxima autoridad en materia de seguridad, entiendas el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, dice que el asunto de las desapariciones es una, porque ellos, los hombres, se van de fiesta o se van a algún otro lado, y dos, las mujeres es porque se van con el novio, ¿no? No sé si recuerdan esta declaración que hizo ya hace prácticamente un año, entre algunas otras. Pero entonces, ¿qué pasa cuando desde la misma cúpula del poder de la seguridad en el Estado, pues prácticamente llegan estos problemas o estas denuncias llegan estigmatizadas o llegan revictimizadas? Ahí el asunto otra vez pasa no solo por el no reconocimiento del problema, sino por el no reconocimiento de la autoridad. Es decir, cuando yo como fiscal no asumo la responsabilidad que me toca en un puesto de la envergadura del que tengo y digo que los desaparecidos van a llegar por su propio pie a casa, estoy omitiendo toda la responsabilidad que tengo. Y eso es un asunto muy grave, porque no solo tiene que ver con este asunto de omitir, sino que incluso ellos mismos, a través de sus declaraciones, están criminalizando a los desaparecidos. Y al momento de criminalizarlos, pareciera que entonces ya no es necesario buscarlos, ¿no? Pues ¿para qué andaban en malos pasos? ¿Para qué voy a buscar a la chica si se fue con el novio, ¿no? Como si fuese las cosas tan sencillas y tan, digamos, de esa manera como la quieren ver, tan simples. En realidad, cuando una autoridad hace ese tipo de comentarios, hablamos de una autoridad que es indolente frente al dolor que están viviendo esas familias, ¿no? Es una autoridad que es incompetente en términos de que si ni siquiera es capaz de reconocer su trabajo, pues desde luego es incapaz de generar acciones para poderlo cumplir. Entonces, este tipo de declaraciones lo que hacen o lo que tratan de hacer, como diríamos en el argot popular, es taparle el ojo al macho, cuando en realidad no basta. Es decir, la violencia se ha desbordado y pareciera que más bien la Fiscalía está preocupada en encuadrar los números, cuando la verdad, el peso de la verdad, la voz de las familias que Fátima muy bien retrató en su reportaje, esa es la verdad que se impone y esa es la verdad que se está imponiendo ante toda esta suma, digamos, de inacciones, pero también de complicidades, porque una autoridad que no actúa también es cómplice de que siga sucediendo este mismo tema. Diferencias de cifras y también hace un tiempo la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de una declaración también de la Fiscalía General donde decía que inclusive grupos de crimen organizado estaban pagándole a personas para que fueran a hacer denuncias en contra de las mismas autoridades, ¿no? Para
para desprestigiar a estas mismas, bueno, también terminan abonando ante este olvido de las autoridades del gobierno estatal en un tema tan importante como es el asunto de la desaparición forzada. ¿Qué tal o qué tanto ha actuado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este tema y qué tanto, bueno, también hay diferencias de cifras entre los datos oficiales y los datos que finalmente organizaciones como la misma CEPAD, como Amnistía Internacional, como muchas otras, como esta Red Nacional de Desaparecidos, también manejan? Vamos a platicar un poco más de eso regresando de la pausa. Paco, te dejo esta pregunta, Paco Macías, al aire. ¿Qué tanto ha actuado la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y regresando de la pausa platicamos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Estamos platicando sobre el tema de desapariciones en nuestro estado. Preguntaba antes de irnos a la pausa a Francisco Macías, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. ¿Qué ha hecho o cómo ha actuado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese tema, Francisco? Bueno, acaban de divulgar que tienen 37 expedientes de queja y que han emitido 2 recomendaciones de desaparición forzada, de las cuales ninguna está cumplida al 100% y en mucho menos se ha reparado el daño, que se entiende que es irreparable porque las personas siguen desaparecidas. Pero un punto más importante, en ninguno de estos 2 casos se exigieron garantías de no repetición. ¿Qué significa esto? Significa que la labor de un verdadero ombudsman lo que tiene que hacer es actuar a nivel preventivo para que las desapariciones no se den, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy limitado, un trabajo muy reducido y que, bueno, de lo que tú comentabas, de donde se dice que incluso se utiliza la comisión para ello, yo lo que recuerdo es que los derechos humanos son para todas las personas y que la labor de un ombudsman es investigar absolutamente todos los casos y que la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada obliga a una investigación pronta, completa y eficaz y deslindar las responsabilidades, ¿no? Que por cierto, hablando de ese sentido, pues el propio Comité contra la Desaparición Forzada habla de que en México tenemos severos problemas para la prevención, para la sanción y para la persecución de la desaparición forzada, lo cual hace ver que en el caso no solo de Jalisco, sino a nivel nacional, hay un deficiente acceso a la justicia, ¿sí? Hay una falta de investigación profunda y eficaz, y en la parte de los datos ni siquiera hay una metodología, donde por cierto, y es consultable el informe, incluso se los podemos enviar en un momento más a MBS para que lo pueda divulgar, en estas 12 recomendaciones jamás se hace mención de no localizados, jamás se hace mención de ausentes, sino maneja el término de que el Registro Nacional de Desaparecidos tiene que deslindarse lo que son desapariciones, literal, o desapariciones forzadas. Que en el caso de Amnistía Internacional ha comprobado que en por lo menos 50% de los casos, aunque la desaparición haya sido realizada por particulares, hay anuencia de la autoridad para que ésta se lleve a cabo. Es decir, estamos hablando de graves casos de desaparición forzada que hoy por hoy la Comisión no investiga, ¿sí? Hay una falta de autonomía muy fuerte en su trabajo, es decir, es muy difícil que un ombudsman que va a desayunar con los presidentes municipales o participa en eventos de campaña, luego pueda ejercer su labor, porque no hay que olvidar que un ombudsman es una magistratura de conciencia y de ética, su fuerza es moral, pero si esa fuerza se desgasta en desayunos, evidentemente no hay una figura de un defensor. ¿Dónde sí está la figura de defensa y la realidad? En estas madres que ustedes escuchan sus voces y en estos informes internacionales, por cierto, rechazados en muchos de los casos por el gobierno mexicano. Hoy por hoy, el gobierno federal está por impulsarse a una reforma constitucional y se va a impulsar una ley general sobre desaparición forzada. ¿Eso qué implica? Pues que va a haber obligaciones claras para los 3 niveles de gobierno en el tema, ¿sí? No este tipo de pizcas que se van desarrollando en las legislaciones que ni siquiera están armonizadas con lo que se discute a nivel internacional y con lo que se ha examinado a México. Si Jalisco estuviera en un parámetro internacional, no tendríamos que tener este nivel tan bajo de acceso a la justicia y este nivel tan bajo de funcionarios en donde todavía están emitiendo opiniones pues que parece que están, digamos, distantes de una lógica internacional, pero sobre todo de un cumplimiento de derechos humanos que hoy por hoy esa es la realidad de la justicia en Jalisco. La realidad de los desaparecidos es el parámetro de la justicia en Jalisco. Si no se resuelve hoy por hoy este problema de una forma clara, de una forma transparente, con ese acceso, pues definitivamente no podemos hablar que haya tal en Jalisco. 2 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente por el tema de desapariciones. Darwin, ¿de cuántos desaparecidos estamos hablando? Oh, ahí habría que hacer. Hay una cifra que maneja el Registro Nacional
que es la que reporta el propio Estado al Registro Nacional, que se habla de 2.148. Sin embargo, al menos en el trabajo que yo he hecho, que es como un trabajo de solicitud mensual, anual, y luego cada 6 meses para ver cómo varían sus números de acuerdo a lo que ellos dicen, hay un total de 3.123 personas desaparecidas. Es decir, hay un desfase de alrededor de 1,000 casos que no son reportados por el Estado al Registro Nacional, siendo que la obligación que tiene el Estado es reportar todos los casos que le llegan de desaparición. ¿Por qué no lo reporta? Pues eso habría que preguntarle a la fiscal que escuchábamos hace rato, que dice que no, que es lo mínimo. Sin embargo, más allá del asunto de los números, que nos sirve para tener bien claro como este parámetro, había que referirnos como a las omisiones cotidianas. Es decir, Fundec el 15 de mayo tuvo una reunión con el gobernador y el gobernador se comprometió a cumplir sus 8 puntos del pliego petitorio, ¿no? Entre ellos hay puntos que son como muy relevantes y muy importantes, y que creo que ahí está el trasfondo. Toda víctima y todas las personas que tienen injerencia dentro de un caso, digamos, judicial, tiene acceso al expediente. Es decir, es mi derecho poder acceder al expediente para que yo pueda leer en él cuáles han sido los avances que la autoridad ha tenido en el mismo. ¿Qué ocurre en el caso de las madres de Fundec, pero en el caso de muchas víctimas de desaparición y de cualquier otro delito? El expediente es inaccesible para ellos. O cuando se logra acceder, pasa como con el Ministerio Público de la Agencia 12C de Desaparecidos, donde incluso ella les lee el expediente y ella define qué leerles, ¿no? Porque las excusas son, no, señor, es que hay cosas muy feas ahí que usted no se tiene que enterar, no, señor, es que es por su bien, ¿no? Cuando uno no puede acceder a un expediente, cuando ellas no pueden acceder al expediente, que incluso ellas mismas han alimentado, porque ellas son las que investigan, entonces ese trasfondo de no acción o de posible vinculación o de falta de responsabilidad es ahí donde se plasma. Si hay una circunstancia como esta, donde ni siquiera se puede acceder al expediente, donde no pueden tener los resultados de su ADN, donde no hay un cotejo de los resultados de ADN con la base que supuestamente tendría que tener el CEMEFO, cuando no hay un trato digno, cuando no hay un cumplimiento ni un respeto a sus derechos y a su calidad de víctima, cuando la autoridad incluso desconoce la propia ley de víctima, cuando tenemos una comisión de derechos humanos omisa, pero yo también ahí habría que meter a otros actores, porque para eso están. Recientemente se creó el Sistema Estatal de Atención a Víctima, tenemos a Cristian Felipe Luis Navarro, que es el presidente de ese organismo, tenemos una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, donde está Araceli Chávez, Laura Beatriz Chávez y Marta Cecilia Navarro. ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están ellos, que son los garantes de los derechos de las víctimas? ¿Dónde está el delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también aquí tiene una oficina en La Paz y Unión? Es decir, estos actores que tendrían que velar por sus derechos no existen. Y se van y se sientan a las mesas de trabajo que tiene Fundec con el gobernador y son, digamos, testigos presenciales de cómo desde ahí se violentan sus derechos y son incapaces de poder hacer algo. Es decir, por eso insisto, la verdad, el peso de la verdad está en la voz de estas madres que, como bien lo retrató Fátima, ellas pueden decir exactamente cómo las violentan, que no tienen acceso, pero también ellas pueden decir que han investigado, cuáles son las líneas que hay que seguir en términos de desapariciones, y uno ve que nada de lo que ellas saben, nada de lo que ellas investigan aparece reflejado en ese mamotreto llamado expediente, al cual ni siquiera pueden acceder, porque seguramente el no darle el expediente es porque no quieren que lean lo que en verdad está ahí. Lamentablemente, bueno, y ustedes saben que el tiempo en radio es apremiante, se nos está terminando ya ese tiempo. Me gustaría nada más concluir con los dos en un minuto y bueno, ampliar esta plática para otro día, que sin duda todavía hay muchísimos puntos que tratar, ¿no? El asunto de la opacidad, sobre todo, es un punto fundamental en ese tema de desapariciones y lo que parecería una burla también para todas estas madres de familia, para todo ese asunto de Fundec, Paco. Sí, en el asunto de la opacidad, decíamos, viene un proceso en el que va a haber una ley general de desaparición forzada, en donde va a haber la obligación de un registro nacional, que aunque ya hay una obligación legal, no ha habido esta cuestión para poder clarificarlo. Podemos hablar de cifras, pero estas cifras no están revisadas de forma independiente. De tal manera, y también no hay que olvidar que hay cifra negra también. O sea, es decir, hay desapariciones que no se denuncian por temor, porque ante este escenario, como ustedes ven los testimonios, y ante este escenario de falta de protección por parte del Estado y de transparencia, no le podemos exigir a una madre que está buscando un hijo en donde ve que hay riesgos, incluso para su propia seguridad, que vaya y acude a una denuncia. ¿Cuál sería la parte de obtener una ganancia, de hacer una denuncia, si la criminalizan o no hay un trato, o no hay acceso, o ni siquiera sabe la historia del por qué? Finalmente esta parte es muy importante, y con esto lo que quiero decir para finalizar es, viene un proceso fuerte en el que hoy por hoy México está bajo el escrutinio internacional de sus obligaciones en este sentido,
y va a seguir siendo severamente cuestionado. Los casos están llegando a cortes internacionales por este tipo de gobiernos que no han entendido que ya no pueden ser islas, que el acceso a la justicia es local, pero también es internacional. Y lo mejor que puede ocurrir es que hay madres que están caminando juntas, que se están organizando, que están haciéndose justicia, y cuando digo haciéndose justicia, en la exigencia de sus derechos, más allá de instituciones que no quieren clarificar, incluso por sus propios intereses, o que les interesa solamente preservarse en un puesto que tiene que ver con dignidad de cientos de personas. Darwin Franco. Ahí yo destacaría el punto de Francisco, es decir, lo que tenemos ahora es un colectivo de madres y familias que está pujando por sus derechos, ¿no? Y que está poniendo la agenda y que debe seguir poniendo la agenda a partir de sus propios intereses, ¿no? El asunto ya por mucho tiempo estuvo en manos del gobierno que pudo haber hecho algo, pero no lo hizo. Entonces ahora lo que le toca es escuchar y atender. Porque solamente escuchando, como ha sucedido hasta ahora, con las mesas de trabajo no se va a solucionar el problema. Es decir, si ya se sentaron ahí, pues tienen que ponerse a trabajar. Y lo que hablaba Paco es un asunto muy importante, porque también en este cambio político vienen otros actores, y esos actores van a tener relevancia en la discusión de esta ley o en la discusión de otros, digamos, requerimientos legales como la presunción de muerte, la declaración de ausencia, que son muy necesarios para muchas de estas familias y que incluso ellas han estado trabajando, ¿no? En esta parte de por qué es necesario acceder a esto y cómo construirlo. Ahí lo que llamaría también sería que todos nosotros, los que están escuchando, pues también comenzáramos a acompañar esa lucha, porque no podemos dejar que ellas anden solas. Tampoco no podemos seguir andando en un país donde hay muchos desaparecidos. Nuestra responsabilidad, y en la medida en que nosotros podamos, es acompañarlas en ese proceso. Es decir, desde acciones muy cotidianas y simples como recompartir o darle retweet a una foto de un desaparecido, eso ayuda mucho al proceso, acompañarlas cuando hacen las manifestaciones. Esta lucha, si bien va a estar encabezada por ellas, tiene que ser empujada también por todos nosotros. Francisco Macías, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Darwin Franco, académico del ETESO e investigador en este tema de desapariciones forzadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta plática se repita, bueno, de manera lamentable, no, más bien no esperamos que se repita, pero los micrófonos están abiertos para seguir platicando sobre este tema tan lamentable. Omisión, incompetencia y negligencia por parte de las autoridades sería la conclusión, por lo menos en esta primera plática, y bueno, y hasta lo que va en este momento del reportaje. Son 9 de la mañana con 44 minutos. Como siempre, mi nombre es Víctor Magaña y le agradezco muchísimo el favor de su atención. Recuerde que mañana usted y yo tenemos una cita a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Mañana la cuarta parte de este reportaje especial de desapariciones en Jalisco. Por lo pronto yo le pido primero que continúe en la frecuencia de EXA FM y le deseo como siempre que pase usted un muy bonito día.